Muy buenas tardes. En el día de hoy queremos darte a conocer nuestra labor desde el Ministerio del Interior. Nuestra función principal es acercar la ciudadanía con el gobierno nacional, brindando garantías a los derechos de todas y todos los colombianos. Primero, es importante tener claro dos conceptos: ciencia política y buen gobierno. ¿Qué es la ciencia política? Es el estudio del poder y de la política. Detrás de él, desde una perspectiva local, internacional y comparativa. Esta disciplina tiene como propósito desenredar y entender las ideas políticas, las ideologías, las instituciones, las políticas públicas y los procesos y el comportamiento de grupos, colectivos, clases sociales, partidos políticos y gobiernos, desde donde nacen la diplomacia, la ley, la estrategia, la paz y la guerra. El propósito de entender esto es ampliar nuestra comprensión de una de las fuerzas más poderosas que operan en las personas, es decir, el poder, y cómo las comunidades, organizaciones y corporaciones se mueven alrededor de él en la actualidad. ¿Qué es el buen gobierno? Se puede decir que es una perspectiva de la gestión pública basada en principios importantes como la transparencia, la responsabilidad, la participación de los ciudadanos, la legalidad, la eficiencia y la rendición de cuentas. Consiste en la forma en que las autoridades utilizan de forma eficiente el poder público para gestionar los recursos, tomar decisiones y atender las necesidades de la comunidad, con el propósito constante de promover el bienestar común y el desarrollo sostenible. El Ministerio del Interior juega un papel fundamental en la coordinación y ejecución de políticas públicas relacionadas con la gobernabilidad, la participación y la convivencia ciudadana en todos los territorios de Colombia. Adicionalmente, y de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política, nos corresponde la promoción y defensa de los derechos humanos de los colombianos y colombianas. Otro punto también hace referencia a la protección de las minorías étnicas, el fortalecimiento de la acción comunal, el relacionamiento con el poder legislativo, entre otros objetivos destacados. Este ministerio trabaja bajo la premisa que la convivencia, la participación y el diálogo social son elementos claves para construir una sociedad más justa y equitativa. Entre sus objetivos, hacer posible que las comunidades puedan prosperar de una manera estable, continua y en paz. Otras de nuestras funciones que podemos destacar son formular, coordinar y ejecutar políticas públicas, promover la seguridad y la convivencia ciudadana, coordinar el programa de reincorporación a la vida civil de las personas y grupos alzados en armas, promover la garantía y el respeto del derecho de la libertad religiosa y de cultos consagrado en la Constitución Política. La gestión pública tiene como finalidad que las instituciones estatales actúen bajo la responsabilidad y ética, trabajando con el propósito de proveer el bienestar de las comunidades, de satisfacer los intereses sociales a través de políticas, programas y proyectos, pero también es importante señalar que desafortunadamente las dinámicas políticas pueden introducir distorsiones que dificultan la generación de valor político, tales como el clientelismo,
que hace referencia a la asignación de cargos públicos o contratos a cambio de favores políticos. La ineficiencia son los cargos o contrataciones realizados por lealtad, no por mérito, muchas veces nombrando funcionarios que no cuentan con la formación y o la experiencia para dichos cargos. Otro factor es la corrupción, que consiste en el desvío o uso indebido de los recursos públicos para el beneficio personal o de determinados grupos. El populismo, que es la toma de decisiones simples para resolver problemas complejos, los llamados en nuestra cultura pañitos de agua tibia. La concentración del poder, debilitamiento de controles democráticos y manipulación de las instituciones para beneficio de unos pocos. Otro factor, la falta de transparencia, toma de decisiones sin fundamentos objetivos ni justificación clara, acompañada del ocultamiento de la información pública. Esta situación limita el control ciudadano, afecta directamente la confianza institucional y puede derivar en un uso inadecuado de los recursos. En Colombia, es fundamental impulsar y fortalecer la cultura política. Con el decreto 1535 del 2022 se estableció la política pública de participación ciudadana. Este instrumento tiene como objetivo potenciar las capacidades de la ciudadanía que abarca a individuos, poblaciones, grupos, organizaciones e instituciones para facilitar y asegurar el ejercicio del derecho a participar y crear espacios de diálogo público. Además, busca identificar y reducir las barreras que puedan limitar este derecho, al mismo tiempo que fomenta el interés de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos políticos, promoviendo su participación activa en los procesos de planificación participativa. Colombia, desafortunadamente, es un país marcado por la desigualdad social, la corrupción y otra serie de factores que han marcado la memoria de sus habitantes en una cultura política de incredulidad, desconfianza y apatía, ya que año tras año y gobierno tras gobierno el panorama parece no mejorar. Factores como la corrupción, el desempleo, la delincuencia, la salud, el terrorismo, los grupos al margen de la ley, son la evaluación de la aprobación del gobierno y la confianza en las instituciones electorales y asociaciones políticas. Resulta primordial la cultura política para la democracia, ya que nos hace partícipes y no solo espectadores de la elección de nuestros representantes. Según la Constitución de 1991, el voto en Colombia tiene carácter voluntario, aunque el sufragio es considerado un derecho, pero también un deber ciudadano. Lo anterior, debido a que en cuanto a participación electoral, Colombia ha demostrado ser una nación con un récord electoral de altos niveles de abstencionismo. Todo lo anterior es importante trabajar en la promoción de valores como la aceptación de diferencias ideológicas, el respeto a la diversidad, el incentivar una cultura política desde temprana edad dentro y fuera de las aulas, con el fin de formar nuevas generaciones con interés hacia una participación ciudadana activa, abierta a ideas e interesadas en hacer veeduría del comportamiento que debe ser ejemplar e íntegro de las instituciones gubernamentales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
En el día de hoy queremos darte a conocer nuestra labor desde el Ministerio del Interior. Nuestra función principal es acercar la ciudadanía con el gobierno nacional, brindando garantías a los derechos de todas y todos los colombianos. Primero, es importante tener claro dos conceptos: ciencia política y buen gobierno. ¿Qué es la ciencia política? Es el estudio del poder y de la política. Detrás de él, desde una perspectiva local, internacional y comparativa. Esta disciplina tiene como propósito desenredar y entender las ideas políticas, las ideologías, las instituciones, las políticas públicas y los procesos y el comportamiento de grupos, colectivos, clases sociales, partidos políticos y gobiernos, desde donde nacen la diplomacia, la ley, la estrategia, la paz y la guerra. El propósito de entender esto es ampliar nuestra comprensión de una de las fuerzas más poderosas que operan en las personas, es decir, el poder, y cómo las comunidades, organizaciones y corporaciones se mueven alrededor de él en la actualidad. ¿Qué es el buen gobierno? Se puede decir que es una perspectiva de la gestión pública basada en principios importantes como la transparencia, la responsabilidad, la participación de los ciudadanos, la legalidad, la eficiencia y la rendición de cuentas. Consiste en la forma en que las autoridades utilizan de forma eficiente el poder público para gestionar los recursos, tomar decisiones y atender las necesidades de la comunidad, con el propósito constante de promover el bienestar común y el desarrollo sostenible. El Ministerio del Interior juega un papel fundamental en la coordinación y ejecución de políticas públicas relacionadas con la gobernabilidad, la participación y la convivencia ciudadana en todos los territorios de Colombia. Adicionalmente, y de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Política, nos corresponde la promoción y defensa de los derechos humanos de los colombianos y colombianas. Otro punto también hace referencia a la protección de las minorías étnicas, el fortalecimiento de la acción comunal, el relacionamiento con el poder legislativo, entre otros objetivos destacados. Este ministerio trabaja bajo la premisa que la convivencia, la participación y el diálogo social son elementos claves para construir una sociedad más justa y equitativa. Entre sus objetivos, hacer posible que las comunidades puedan prosperar de una manera estable, continua y en paz. Otras de nuestras funciones que podemos destacar son formular, coordinar y ejecutar políticas públicas, promover la seguridad y la convivencia ciudadana, coordinar el programa de reincorporación a la vida civil de las personas y grupos alzados en armas, promover la garantía y el respeto del derecho de la libertad religiosa y de cultos consagrado en la Constitución Política. La gestión pública tiene como finalidad que las instituciones estatales actúen bajo la responsabilidad y ética, trabajando con el propósito de proveer el bienestar de las comunidades, de satisfacer los intereses sociales a través de políticas, programas y proyectos, pero también es importante señalar que desafortunadamente las dinámicas políticas pueden introducir distorsiones que dificultan la generación de valor político, tales como el clientelismo, que hace referencia
a la asignación de cargos públicos o contratos a cambio de favores políticos. La ineficiencia son los cargos o contrataciones realizados por lealtad, no por mérito, muchas veces nombrando funcionarios que no cuentan con la formación y o la experiencia para dichos cargos. Otro factor es la corrupción, que consiste en el desvío o uso indebido de los recursos públicos para el beneficio personal o de determinados grupos. El populismo, que es la toma de decisiones simples para resolver problemas complejos, los llamados en nuestra cultura pañitos de agua tibia. La concentración del poder, debilitamiento de controles democráticos y manipulación de las instituciones para beneficio de unos pocos. Otro factor, la falta de transparencia, toma de decisiones sin fundamentos objetivos ni justificación clara, acompañada del ocultamiento de la información pública. Esta situación limita el control ciudadano, afecta directamente la confianza institucional y puede derivar en un uso inadecuado de los recursos. En Colombia, es fundamental impulsar y fortalecer la cultura política. Con el decreto 1535 del 2022 se estableció la política pública de participación ciudadana. Este instrumento tiene como objetivo potenciar las capacidades de la ciudadanía que abarca a individuos, poblaciones, grupos, organizaciones e instituciones para facilitar y asegurar el ejercicio del derecho a participar y crear espacios de diálogo público. Además, busca identificar y reducir las barreras que puedan limitar este derecho, al mismo tiempo que fomenta el interés de la ciudadanía en la toma de decisiones sobre asuntos políticos, promoviendo su participación activa en los procesos de planificación participativa. Colombia, desafortunadamente, es un país marcado por la desigualdad social, la corrupción y otra serie de factores que han marcado la memoria de sus habitantes en una cultura política de incredulidad, desconfianza y apatía, ya que año tras año y gobierno tras gobierno el panorama parece no mejorar. Factores como la corrupción, el desempleo, la delincuencia, la salud, el terrorismo, los grupos al margen de la ley, son la evaluación de la aprobación del gobierno y la confianza en las instituciones electorales y asociaciones políticas. Resulta primordial la cultura política para la democracia, ya que nos hace partícipes y no solo espectadores de la elección de nuestros representantes. Según la Constitución de 1991, el voto en Colombia tiene carácter voluntario, aunque el sufragio es considerado un derecho, pero también un deber ciudadano. Lo anterior, debido a que en cuanto a participación electoral, Colombia ha demostrado ser una nación con un récord electoral de altos niveles de abstencionismo. Todo lo anterior, es importante trabajar en la promoción de valores como la aceptación de diferencias ideológicas, el respeto a la diversidad, el incentivar una cultura política desde temprana edad dentro y fuera de las aulas, con el fin de formar nuevas generaciones con interés hacia una participación ciudadana activa, abierta a ideas e interesadas en hacer veeduría del comportamiento que debe ser ejemplar e íntegro de las instituciones gubernamentales. Muchas gracias.